Muy bien, para dar inicio con este curso y los temas programados para esto, hay que hacer una pequeña aclaración. Vamos a iniciar con el tema medicina familiar, antecedentes, actualidades y retos, a cargo de la doctora Edith Villanueva Estrada, que es médico familiar y gerontóloga, además de la coordinadora de enseñanza e investigación de esta clínica. Pido para ella un aplauso para iniciar con la... Hola, buenos días. Pues antes que nada, bienvenidos. La verdad es que me da mucho gusto porque es un trabajo que también se ha extendido no solamente al ISSSTE, sino también a los compañeros del IMSS. Les doy la más cordial bienvenida, siéntanse en su casa. Muchos que vienen aquí del IMSS, su jefa de residente, su jefa de enseñanza, pues fue egresada de aquí. Entonces, pues esta es parte de su casa, las enseñanzas que ustedes van a adquirir aquí, que espero que se lleven mucho conocimiento de este curso, pues también hemos trabajado junto con el IMSS para que ustedes saquen el mayor provecho. Y bueno, antes que nada una disculpa, estaba hoy una plática con el doctor Víctor, tuvo una situación laboral y no pudo venir, entonces yo voy a dar el tema el día de hoy. Espero que les sea de su agrado y que adquieran conocimiento de ellas. Entonces, si quieren, empezamos. Bueno, yo voy a darles lo que es medicina familiar, antecedentes, actualidades y retos. Más que nada es una pequeña discusión, reflexión de lo que hemos sido como médicos familiares, cuál ha sido nuestra historia como médicos familiares, cuál es nuestro presente y a qué retos nos enfrentamos en un futuro. Bueno, que el futuro prácticamente ya está muy cerca, estamos viviendo todas estas situaciones que ahorita vamos a comentar. Entonces empezamos con la primera, por favor. ¿Aquí? Ok. Bueno, entonces, ¿cuál es el contexto de esta presentación? Primero, analizar cuál es el futuro de la medicina familiar en las próximas décadas, si debemos transformarnos radicalmente y si su existencia a largo plazo tiene sentido. ¿Y esto por qué? Pues por toda la tecnología, la modernización que hay en la medicina. La medicina familiar siempre ha tenido como que un lado alejado de lo que es la tecnología y muchas veces nos preguntamos si esta especialidad en un futuro tendrá sentido con tanta tecnología en la que nos estamos invadiendo. Sin embargo, para hacer estas predicciones y este análisis, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo y analizar los sucesos que nos han llevado a ser lo que hoy somos. La medicina familiar no surgió nada más porque sí tuvo una necesidad que ahorita vamos a analizar y ver si ese pasado que tenemos nos sirve para ser mejores en un futuro. Y bueno, recordamos la medicina familiar, también es llamada medicina de familia, en inglés family practice, y conocemos o sabemos que la medicina familiar precede de la medicina general. Sin embargo, como lo vamos a ir viendo ahorita, no son sinónimos. Medicina general no es lo mismo que medicina familiar, como muchos especialistas o otros especialistas creen que somos. La medicina familiar también sabemos que es la especialidad efectora de la atención primaria de la salud, aunque también atención primaria de la salud no es sinónimo de medicina familiar. La atención primaria de la salud es el primer contacto que tiene el médico, el paciente con un centro de salud. Sin embargo, ese primer contacto puede ser urgencias, incluso directamente hospitalización o medicina familiar. En términos generales, sabemos que el primer contacto se da en un centro de salud, pero no es necesariamente la atención primaria. Posee un cuerpo de conocimientos que ustedes, en su experiencia como residentes y los que ya formamos parte de la especialidad, sabemos que es un conocimiento propio que nos identifica, que nuestra unidad funcional está conformada por la familia y el individuo. Aunque no somos, como muchos nos dicen, familiosos, nuestro punto de objetivo y nuestro punto central es el bienestar del individuo y de su familia. Y tiene como base el método clínico, epidemiológico y social, a diferencia de otras especialidades que son meramente organicistas
o técnicas. Nosotros nos enfocamos en un punto de vista más epidemiológico, más social, el epidemiológico en base al contexto de nuestra comunidad, de nuestra población, y al social en todas las necesidades sociales, de sanidad que requiere una población determinada, pero también sin olvidar la parte biológica, clínica y de la conducta. Y entonces la medicina familiar fue, es y será, aunque a muchos no les guste, de gran relevancia en todo el sistema de salud. Si no fuera por la medicina familiar, el sistema de salud en todo el mundo, no nada más en México, sería un caos. Y no solamente es un decir, sino ya hay estudios que lo han demostrado. Uno de ellos, la doctora Barbara Starfield, no sé si la han escuchado, es médico pediatra, ni siquiera es médico familiar, es médico pediatra, que se dedicó mucho a abogar por la atención primaria, no solamente desde el punto de vista de medicina familiar, sino como les decía, desde pediatría. Sin embargo, ella hizo estudios sobre la medicina familiar como parte del sistema de salud, y ella habla que sin la atención primaria a la salud, la mortalidad de la población en general estaría incrementada. Entonces ella menciona en su estudio, que ahí está la referencia, cómo la medicina familiar disminuye la mortalidad hasta en un 5.6% de enfermedades crónico-degenerativas. Disminuimos como parte del sistema de salud enfermedades que tienen factores de riesgo ya bien identificados. Sabemos que todas las crónico-degenerativas ya tenemos los factores de riesgo bien identificados, y sobre todo cáncer, enfermedades crónico-degenerativas, disminuimos en un 50%, hasta en un 5% las consultas de especialidad. Entonces, si no fuera por la atención primaria, el sistema de salud, pues todos los pacientes se dirigirían directamente a los especialistas o no sabrían a qué especialistas dirigirse, y bueno, la atención estaría colapsada. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cuándo surge la medicina familiar? Si recordamos, en el siglo XIX no existía ninguna especialidad. Todos los médicos que salían de las carreras eran médicos generales. Era una profesión, si recordamos, valorada por la sociedad. Eran gente de alto rango en las comunidades. Tenían un prestigio. Era acreditado desde el punto de vista científico, recompensado en lo económico. Generalmente los médicos pertenecían a los estratos socioeconómicos altos de la población, y era reconocida como una profesión gratificante, ¿no? Incluso recordemos que la medicina general, pues incluso era, digamos, sinónimo de un sacerdote o un cura, ¿no? Tenían la misma confianza y el mismo respeto que un sacerdote. Y de ahí surge el término de médico de cabecera, ¿no? Donde se acuerdan que el médico estaba a la cabecera del paciente atendiendo sus padecimientos y dando no solamente consejos de aspectos médicos, sino también de aspectos emocionales y sociales. Ahí sí se hacía una auténtica medicina familiar, ¿no? No como vamos a ver ahorita cómo somos nosotros como médicos familiares. ¿La que sigue? Entonces, en 1910 surge lo que es el informe Flexner. No sé si lo han escuchado. ¿En qué consiste? ¿Se acuerdan? Bueno, Flexner fue un médico que sienta las bases para la especialización. Flexner fue un médico que estuvo muy abogando en todo esto, lo que es la tecnología y la modernización de la medicina, y a partir de ahí surge el desarrollo de especializaciones médicas. Entonces la medicina general fue mermando su fama, fueron menos cada vez los médicos generales que se quedaban como médicos generales, empezó a perder reconocimiento en la medicina general, y empezó a surgir todo lo que es la tecnología y la modernización que conocemos a principios y a mediados del siglo XX. Entonces, el médico general pierde su espacio porque la enseñanza de la medicina se orienta a la especialización. La que sigue, por favor. Y bueno, en este proceso de especialización de la práctica moderna se empieza a haber una despersonalización de la relación médico-paciente. Incluso el paciente en aquella época empieza a exigir no solamente la atención de especialidad, sino la atención que antes se daba, ¿no? En todos los aspectos sociales, emocionales, familiares.
Y entonces esta medicina moderna, en la que empieza a haber mucha tecnología, empieza a separar la parte humana del médico con la parte tecnológica, y entonces se enfoca al hombre dividido en sistemas, aparatos, órganos, y se relega o ignora la dimensión sociopsicológica de la necesidad de salud del paciente. Entonces, la medicina familiar, a diferencia de las otras especialidades como la neurología, cardiología, oftalmo, en la que surge por la modernización, la tecnología, los nuevos conocimientos de las especialidades, esta más que nada surge por una necesidad social. Entonces, en aquella época se empezó a ver que la medicina estaba tan especializada que se perdió el sentido humanista. Las mismas sociedades pedían un médico que los viera en todo su contexto. La sociedad ya no quería ser visto por corazón, hígado, páncreas, y empieza a exigir un médico que englobara todos los sentidos, y es cuando surge la medicina familiar. La medicina familiar surge de una reflexión de la modernización de las especialidades. Y bueno, si se acuerdan, la que da el impulso a la medicina familiar es la conferencia de Alma-Ata en 1978, donde se enfoca en un programa o una meta que es salud integral para todos los individuos del mundo en el 2000. Es una meta que fue muy ambiciosa en su momento, que desgraciadamente por situaciones políticas, culturales, no se dio. No se ha cumplido esa meta, bueno, no se cumplió esa meta, incluso se cambió el tema o la meta de salud para todos. Y pero bueno, fue la ambición que se tuvo inicialmente para que se formara la medicina familiar, para que pudiera llegar a todas las comunidades y que el médico familiar se pudiera adaptar a las necesidades de cada comunidad. Y bueno, en México, si recordamos, pues el instituto que sienta las bases para la medicina familiar, por una historia también muy larga que es el IMSS en cuanto a su reforma, al apego de las actividades laborales, a todos los derechos que tenían según la Ley General de Trabajo, todas las reformas que se hicieron a principios del siglo XX, surge la medicina familiar en el IMSS en 1971. Entonces, en el IMSS la medicina familiar obviamente es mucho más antigua. El IMSS tiene más bases, más normatividad, digamos, en la medicina familiar que el ISSSTE. El ISSSTE es un poquito más joven. El ISSSTE, como ya lo dijo el doctor, surge en 1980. Esta clínica donde ustedes están fue la primera clínica de medicina familiar que surgió en el ISSSTE. Aquí se formaron los primeros residentes del ISSSTE en medicina familiar. Y bueno, sabemos que en 1974 también la UNAM le otorga el reconocimiento académico a medicina familiar como especialidad. Creo que este preámbulo lo conocemos todos muy bien, o como médicos familiares debemos conocer muy bien la historia de la medicina familiar. ¿La que sigue? Entonces, bueno, hasta aquí creo que está todo muy sencillo, creo que ya lo hemos escuchado. Vámonos a qué está pasando en la actualidad, porque a veces ni nosotros mismos sabemos quién es el médico familiar. No sé si a ustedes como residentes les ha pasado, bueno, a mí me pasó que cuando yo decidí estudiar medicina familiar y presenté el examen al ENAR, pues me preguntaban mis familiares a qué había aplicado, y cuando les dije medicina familiar, todo el mundo se queda así como que con cara de ¿what? O sea, ¿qué es eso? Y incluso hasta me decían, ¿y qué para eso hay especialidad? O sea, mi familia esperaba que yo hiciera medicina interna, cardiología, pediatría, pero nadie se imaginaba que yo iba a escoger medicina familiar. Entonces, a veces ni siquiera nosotros cuando entramos a medicina familiar sabemos qué es la medicina familiar, ¿no? Cuando yo he entrevistado a residentes en su ingreso a la medicina familiar y les pregunto qué es la medicina familiar, pues si acaso 2 de 10 me saben contestar qué es la medicina familiar, y menos si les pregunto qué es el médico familiar. Y creo que a veces salimos de la residencia y seguimos sin saber cuál es la función del médico familiar. Igual que todos creemos que vamos a terminar dando consulta generalista, curativa, cuando en la práctica vemos que no debería de ser así. ¿Cómo lo hacemos? Tampoco sabemos. ¿Cuáles son los instrumentos que debemos usar? ¿Para qué lo hacemos? ¿Cuándo y dónde trabajo médico familiar? Creemos en que el médico familiar es meramente de la consulta,
no vemos todo el panorama en general que tiene un médico familiar. O sea, el médico familiar tiene un panorama extenso, un amplio gama de área laboral, y nos conformamos con la consulta del ISSSTE o del IMSS, ¿no? Muchos médicos residentes que actualmente hacen la residencia para medicina familiar en el IMSS, bueno, no es porque andar de chismosa, ¿verdad? Pero muchos lo hacen pues porque el IMSS les otorga base, ¿no? Saliendo de la especialidad. Sin embargo, creo que no están convencidos o no están al 100% seguros de lo que es la medicina familiar. Y tener una base, pues creo que en este momento es algo muy preciado. Sin embargo, si vamos a trabajar 20 años como médicos familiares y no nos gusta, pues es buen momento que reconsideremos por qué estamos aquí. ¿Y cuál es nuestra unidad de análisis? ¿Cuál es nuestro objetivo de estudio? ¿En qué nos debemos enfocar como médicos familiares? No es en los números, no es en el número de consultas, no es en cuántos pases di o cuántas licencias. Ese no es nuestro punto de trabajo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Desde la carrera de medicina, bueno, si ustedes que están más jóvenes, yo ya estoy un poquito más vieja que ustedes, si nos recordamos, no sé quién de ustedes rotó en su carrera en áreas de medicina familiar. ¿Quiénes sí? Muy pocos, ¿no? La verdad es que yo creo que de 100 estudiantes de medicina, a lo mejor 10 rotan y a veces son como materias optativas en medicina familiar. Durante toda nuestra carrera nos enfocan a la especialidad, ¿no? Y estas materias son materias de relleno, materias patito, que son optativas y que solamente son para pasar el año. Pocas veces se rotan en clínicas. La especialidad de medicina familiar no existe como materia, o sea, existe anatomía, fisiología, bioquímica, semiología, y en semiología vienen todas las especialidades, pero medicina familiar no existe como materia dentro del programa académico de la UNAM, ni de ninguna universidad, tristemente. Las universidades aún están enfocadas en el famoso informe Flexner de la medicina fragmentada y especializada. Lo que les comentaba, las materias humanistas muchas veces son de relleno, ¿no? ¿A quién le gustaba epidemiología en su carrera? ¿A nadie, ¿verdad? Salud pública, pues menos, ¿no? No nos gustaba, nos saltábamos, esas eran las clases a las que no íbamos. Cuando en la práctica y en la vida diaria vemos lo trascendente, y ahorita con esto de la pandemia de coronavirus, vemos lo trascendente y lo importante que es la epidemiología y la salud pública para hacer estrategias de atención y que los sistemas de salud no colapsen. En muchos casos, solo sabemos que existe medicina familiar cuando vamos a presentar el ENAR, ¿no? Entonces, cuando vemos opciones para hacer la residencia, vemos que medicina familiar tiene muchas plazas, que es la de promedio más bajo, que tengo la mayor oportunidad para quedarme. Y bueno, no lo pienso más y pues para no perder un año me meto a medicina familiar, que es lo que a veces en su gran mayoría tristemente hacemos. La que sigue. Y bueno, lo que les comentaba, traté de buscar artículos médicos donde yo fundamentara todas estas decisiones y conclusiones. Desgraciadamente la medicina familiar no solamente tiene esta problemática en México, sino en muchos países la medicina familiar tiene los mismos conflictos de identidad. Y esto lo demuestra este estudio. En el 2006 en Bolivia, en un artículo publicado en la revista de Archivos de Medicina Familiar, se entrevistaron 627 alumnos de medicina. Y si ustedes ven, les hicieron estas preguntas. ¿Conoce qué es la medicina familiar? El 51% contestó que no conoce la medicina familiar. ¿Considera usted a la medicina familiar como una especialidad? El 63% consideró que no la considera especialidad. ¿Usted conoce qué es la medicina familiar? Pocos supieron qué atiende la medicina familiar. Si ustedes ven, el 26.4 dijo que atiende familias, el 17 es la medicina general, y el 9.7 es el médico de atención primaria. Lo que les comentaba, a veces incluso nosotros mismos como médicos familiares confundimos la atención primaria con la medicina familiar. ¿Desearía ser médico familiar? Aquí viene lo más triste, el 80% dijo que no, el 19% dice que sí.
Los que contestaron que sí les preguntaron por qué, ellos dijeron porque hay una relación más estrecha con el paciente, porque tiene un campo más amplio y porque me gusta trabajar en la comunidad, cuando tampoco ese es el objetivo de la medicina familiar. Conclusión, la mayoría de los estudiantes de medicina desconoce la medicina familiar. Y la mayor parte que dieron un concepto de medicina familiar no fue el concepto erróneo. Entonces, desde ahí, si desde la carrera no sabemos qué es la medicina familiar, pues cuando llegamos a la especialidad menos, y cuando ejercemos, pues no les quiero ni decir. ¿Está bien? Sí. Sin embargo, paradójicamente, ¿verdad? Y curiosamente, en México, el ENAR oferta un gran número de plazas de diversas especialidades. Sin embargo, la medicina familiar es la que mayor número de plazas ofrece. Si vemos, aquí, no sé si lo pudiera hacer un poquito más grande para ver los números. La medicina familiar el año pasado ofertó 3,582 plazas. De ahí, pues que muchos de ustedes estén ahorita aquí con nosotros. Afortunadamente alcanzaron. Entonces, no sé, aquí hay algo paradójico y habría que analizar por qué si hay tanto desconocimiento de la medicina familiar en una carrera de medicina. Hay muchas plazas de medicina familiar y muchos escogen medicina familiar si no tienen la más remota idea de lo que es la medicina familiar. Yo creo que ese es uno de los puntos de reflexión que tenemos que hacer. ¿Cómo es posible que escojamos medicina familiar si nunca la llevamos en la carrera? Sí. Sí. Otra situación paradójica en medicina familiar, aparte de que en medicina, nunca nos dieron medicina familiar, aparte de que es el que mayor número de plazas tiene, desgraciadamente también es el que tiene el puntaje más bajo. Eso es algo que se ha discutido mucho y que, bueno, me imagino que ustedes también tuvieron que enfrentar con sus compañeros residentes, cuando este año el promedio más bajo fue de medicina familiar con un promedio de 21.3. Digo, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí me pasó que muchos compañeros de otras especialidades me decían, híjole, no manches, o sea, medicina familiar salió con 21 de promedio, ¿no? Y bueno, en Facebook, en Instagram fue todo un boom, ¿no? De cómo era posible que hubiera alguien que estudió medicina, que haya sacado un 21, que incluso hicieron memes que hasta un chango, si le pusieran a hacer el examen, sacaba una calificación más alta. Entonces, bueno, ahí viene otro punto de análisis, ¿no? ¿Cómo es que la medicina familiar está aceptando tanto médico con poco conocimiento de medicina familiar y con ese promedio, ¿no? ¿Está bien, está mal? Fue un debate que hubo mucho en redes sociales. ¿Está bien, está mal que haya un médico con ese promedio que haga una especialidad? Pues eso se los dejo a cada quien a su criterio. Ahí, anterior. Incluso en revistas de internet, ¿verdad? Aquí como esta que es de Salud Diario, se la recomiendo, a mí me gusta mucho, en el que dice que las 5 especialidades médicas menos disputadas, ¿no? Y pone medicina familiar con el promedio, y hasta abajo, no sé si me puedo bajar un poquito la presentación, lo que menciona, ¿no? A partir de lo anterior se puede observar que hubo una notoria disminución de calificaciones con respecto al ENARP, y lo que resalta, ¿no? Lo que no cambia es que medicina familiar se mantiene con el puntaje más bajo de prueba, aunque hace un par de años fue de 52. O sea, eso es lo que queremos para nosotros como médicos familiares, que nos sigan teniendo con esa de otra vez los que siempre, otra vez medicina familiar. Creo que es un punto de reflexión, es un punto de análisis, ¿no? Si eso es lo que queremos seguir demostrando nosotros como médicos familiares, pues es momento de que ustedes como residentes empiecen a cambiar esa historia, ¿no? Ahora, eso apenas vamos empezando. Ese es en la carrera y en el ENAR. Ahora, ¿qué pasa ya ustedes que están en la especialidad? Bueno, en México sabemos que existe el PUEM. El PUEM que nos marca la UNAM tiene una duración de 3 años. Se realiza, generalmente ustedes como médicos especialistas lo realizan en clínicas, en sus clínicas son sus sedes, no los hospitales.
Se supone esto para tener un mejor contacto y un mejor conocimiento de lo que es la atención primaria. En el modelo de atención de salud, desgraciadamente, lo que pasa en este país y creo que en muchos otros, es que la atención primaria todavía se enfoca a un modelo predominantemente curativo individualista. Y ustedes lo ven cuando rotan con sus médicos en el IMSS, 24 pacientes, en el ISSSTE 18, que el pobre médico familiar con el que están rotando apenas si tiene tiempo para explicarles, enseñarles, o sea, así rápido, y casi todas las recetas y yo lo reviso, o sea, más que alumnos somos como que parte de las sacachambas del doctor para que se apure la consulta y termine más rápido. Entonces, que responde con dificultad a la demanda que excede su capacidad de respuesta. O les enseña o da consulta. Persisten condiciones desfavorables de la atención en las instituciones con tiempos prolongados de espera, que ya sabemos, insuficiencia de recursos y baja satisfacción de los usuarios, así como una carencia de una práctica cotidiana de atención integral. Ustedes cuando llegan a la consulta, y eso es algo, pues no me gusta decirlo, es algo realista, que no está bien que lo digamos, pero así debe de ser, poco vemos de familia. Ustedes como estudiantes, como residentes de medicina familiar, ven lo curativo. Llega el paciente por diabetes, por su incapacidad, se le da, se va y punto. O sea, no se hizo prevención, promoción, ni lo que se supone que lo que venimos a estudiar y hacer, ¿no? Entonces, por lo tanto, las unidades de primer nivel son poco apropiadas como centros de aprendizaje, por la alta demanda que tenemos de consulta y todos los trámites burocráticos que en primer nivel tenemos que hacer. Un sistema totalmente burocrático en el que el médico de familia en 15 minutos o en 20 tiene que hacer nota médica, pases, recetas, interconsultas, referencias, bueno, un montón de documentos que no podemos hacerlos en 15 minutos. Y luego si tenemos residente, pues menos. En este ambiente, la oportunidad de contar con docentes con la disposición de cumplir con el objetivo del programa académico es poco alentadora. También, desgraciadamente, son pocos los médicos familiares que por la demanda que tienen de consulta, pues quieren participar en la docencia. Como lo demuestra el bajo nivel de aptitud clínica para el manejo de familia de los residentes de medicina familiar o el poco éxito de propuestas con modalidades académicas innovadoras, que ahorita también lo vamos a demostrar. La que sigue, por favor. Entonces, no alcanzo a ver aquí. Un estudio que se publicó en la revista de medicina del IMSS, en el 2010, hace una encuesta con médicos residentes de cómo sienten ellos su ambiente laboral en la residencia. Aquí en este estudio, aunque la mayor parte de los residentes mencionó que el ambiente laboral es apropiado, también estuvo en igual de circunstancias el inapropiado y el muy apropiado. Estos autores que hicieron este estudio llegaron a la conclusión, si le bajo un poquito, que si bien es cierto, está claro que si bien es cierto, no existe un porcentaje de problemas de insatisfacción, tampoco, no es menos cierto que evidentemente existe, ya que 44.3% de la población estudiada está inmerso en ambientes intermedios, cuando lo deseable es que la mayor proporción de los residentes se ubiquen en ambientes muy apropiados o apropiados. Entonces, también este es un punto de reflexión que estamos haciendo los institutos de primer nivel, las clínicas de medicina familiar, para generar que los residentes se sientan adaptados, empáticos a su especialidad, que empiece a crecer el amor. A lo mejor es entendible que cuando entramos, por el desconocimiento que hay en la carrera, no sepamos qué es la medicina familiar. Sin embargo, ustedes aquí adentro, ya es nuestra responsabilidad que ustedes se sientan comprometidos y que amen esta especialidad. Ese es el trabajo de nosotros como médicos familiares que estamos de docentes con ustedes. Sin embargo, no está pasando así. El médico familiar residente muchas veces se siente aislado, solo, ¿no? Los tratamos al hospital y allá los dejamos y no hay una identificación en el hospital como médicos familiares. Entonces, ahora sí, como dicen, ni soy de aquí ni soy de allá.
En el siguiente artículo, igual si me aumenta la toma, por favor. Aptitud de médicos residentes en medicina familiar para la evaluación integradora de la familia. Aquí en este estudio, que también fue publicado en la revista de atención en medicina familiar, hicieron un estudio para ver qué tanto saben los residentes de medicina familiar de familia, puesto que es nuestro punto de nuestra unidad de análisis, ¿no? Es como decía el cardiólogo, que ya lo hemos visto en algunas clases con los chicos, decirle a un cardiólogo que interpreta un electrocardiograma. O sea, un cardiólogo, un residente de cardiología, pues su objetivo es conocer de pe a pa el electrocardiograma. En este caso, el médico familiar, su objetivo tendría que ser conocer de pe a pa todo lo que es el estudio de la familia. Probablemente no nos vamos a meter a terapia familiar porque no es nuestro objetivo, pero sí conocer exactamente toda la dinámica familiar, todas las redes sociales, todas las repercusiones que tenemos que saber que tiene la familia en la salud de un individuo. Y en este estudio, pues se encontró que pocos residentes saben lo que es familia y pocos residentes tienen las aptitudes para en la consulta de medicina familiar ver familias. Si le puede bajar un poquito, por favor. Aquí en las conclusiones, aquí mencionan los autores que aparte de que el instrumento es válido y confiable, la aptitud para la evaluación integradora de la familia de los médicos residentes está poco desarrollada, independientemente de los años de experiencia, por lo que es necesario un cambio en la labor docente apoyándonos en estrategias educativas más efectivas. Lo que les comentaba, en la misma consulta no nos da tiempo de ver familias. Incluso nosotros como médicos familiares ya egresados de la residencia que ya llevamos años trabajándola, pues a veces también se nos olvida. Sería bueno hacer un estudio de qué tanto saben los médicos familiares ya egresados de la residencia de medicina familiar, ¿no? O de familia, porque en la práctica, por el mismo sistema de salud, pues nos vamos olvidando de hacer un estudio de familia. A veces solamente lo hacemos para la certificación o recertificación, pero en la práctica empezamos a perder ese contacto tan íntimo que debería de tener el médico de familia con sus pacientes y sus familias. En otros países, pues la problemática es exactamente la misma. Este es de un artículo publicado en España que habla sobre el presente y el futuro de la MIR en medicina familiar. La MIR creo que es el examen de residencia que presentan los residentes en España. Y yo nada más aquí les señalé unos pequeños puntos para análisis en el que habla de las fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas que tienen ellos? Pues un programa formativo de alto nivel de planificación y consenso, que es exactamente lo mismo que pasa aquí, la UNAM, con tantos años de experiencia en medicina familiar. Incluso tenemos el privilegio de tener un departamento exclusivo de medicina familiar en la UNAM, lo que no tienen las otras especialidades. Sin embargo, o sea, tenemos un buen sistema, tenemos una buena planeación, hay un buen nexo con la UNAM para medicina familiar, tenemos una estructura docente consolidada, sobre todo en el IMSS, en el ISSSTE también, pero en el IMSS por ser más grande, hay más médicos familiares que trabajan en las unidades de medicina familiar, está más aterrizada la medicina familiar, entonces tenemos muchas cosas buenas que sacar como fortalezas de la medicina familiar. ¿Cuáles son las debilidades que tenemos en la residencia? Pues que hay un escaso reconocimiento de la función docente por parte de la administración. Nosotros como médicos familiares docentes, a diferencia de los médicos docentes de otras especialidades, muchos médicos docentes de otras especialidades pues dejan al residente en la cirugía, ¿no? Lo dejan en la consulta, el especialista se desaparece y prácticamente quien se hace cargo de toda la atención del paciente es el residente. Y lo vemos, por ejemplo, en las guardias, ¿no? En las guardias, el adscrito nunca está. No conocemos al adscrito de medicina interna, ni al de pediatría, ni al de gineco. Quien se hace cargo de toda la guardia es el R4 y el R3, y bueno. Sin embargo, en medicina familiar no es así. En medicina familiar es difícil que el médico familiar adscrito a la consulta se salga y deje al residente dando su consulta. O sea, bueno, no sé si les ha pasado, pero no es lo habitual. No es lo habitual que pase. Entonces, esa obligatoriedad que tenemos los médicos familiares de estar en la consulta
Y aparte atenderlos es lo que hace que muchos familiares docentes o médicos familiares adscritos no acepten a residentes, porque en lugar de ayudarles a alivianar su carga de trabajo, se las duplica. No solamente tienen que atender al paciente, sino tienen que atender también al estudiante. Entonces, esa carga y el poco reconocimiento que se nos da también institucional a los docentes es lo que nos impide que muchas veces queramos dar clases. Desmotivación de los profesionales por las condiciones laborales, que era lo que les decía. O sea, tengo que ver pacientes, tengo que hacer todo el trámite administrativo y aparte tengo que dar clase. Al médico familiar no es como en otras especialidades que se va a dar clases y le quitan consulta. Y ustedes seguramente lo han visto con muchos de sus adscritos, que tiene que terminar toda su consulta para que le den chance de ir a dar clase. Si no termina su consulta, no puede dar clase. Entonces, esa falta de apoyo también a la docencia es la que hace que nos desmotivemos cada vez más. Si le muevo un poquito, creo que en oportunidades, bueno, eso no lo puse, y en amenazas es el exagerado número de especialidades, bueno, eso lo hablan en España, pero también en México, con la rigidez entre especialidades y luchas de competencia, lo que les comentaba al principio, o sea, ya yo no sé si mito o catalogar a las especialidades. Cuando vemos a un cardiólogo y decimos, es cardiólogo, sabemos que es inteligente, hasta lo vemos guapo, ¿no? Que esté re feo, pero nada más porque es cardiólogo ya lo vemos bello, ¿no? Lo que pasa contrariamente con la medicina familiar, hay un tabú y hay un mito ya de ser médicos familiares que tenemos que empezar a cambiar esa lucha entre especialidades, decir que el cardiólogo es el plus y el médico familiar es el que no tuvo otra opción. ¿La que sigue? Y bueno, eso es en la especialidad. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos terminando la especialidad? ¿Qué les piden cuando terminan la especialidad? Que es un requisito. La certificación, ¿no? Tienen que certificarse, tienen que hacer un estudio de salud familiar y no solamente eso al terminar la especialidad, sino cada 5 años nos piden la recertificación. Los médicos familiares, desgraciadamente también, otro punto de análisis y de reflexión, somos de las especialidades que menos se certifican sus médicos familiares. En un estudio publicado en 2018 por la Gaceta Médica de México, se encontró que los médicos familiares se certifican en un 36.7%. Entonces, si me acerco un poquito a la tablita, se me da un poquito de acercamiento. Estamos, digamos que orgullosamente, que es como que mal de tontos, consuelo de muchos, pero por lo menos estamos arriba de medicina interna y de cirugía, ¿verdad? Que ellos están todavía más bajos en lo que es la recertificación. Sin embargo, pues eso no es motivo de sentirnos bien. O sea, tenemos un muy bajo nivel de certificación los médicos familiares. ¿Y por qué? ¿Ustedes por qué creen que pudiera ser que el médico familiar no se certifica tanto? Si alguien me pudiera decir. Porque el área de trabajo es amplia y es como de trabajo más segura. No, porque somos médicos institucionalizados, o tenemos ese error, vuelvo a lo mismo de que somos médicos institucionalizados. En el ISSSTE, aunque ambas instituciones nos exigen la certificación, no estamos obligados legalmente a demostrarles que estamos certificados, al menos en un caso legal. En un caso legal, si tenemos un caso legal y hay manera de defendernos, nos van a pedir la certificación, eso nos resta, digamos, o nos aumenta puntos de que estamos capacitados, pero solamente en un caso así. Sin embargo, los institutos no nos están cada año, ya te certificaste, ya te recertificaste, o sea, se pierde el seguimiento de la certificación y recertificación. Sin embargo, un médico privado, por ejemplo, los especialistas de gineco, de cardio, de neuro, que sí trabajan en la priva, COFEPRIS y otras instancias legales, sí les exigen la certificación. Entonces, es más fácil que otras especialidades que trabajan a nivel privado se certifiquen que nosotros como médicos institucionalizados. Y si ustedes lo ven, por ejemplo, cirugía general, medicina interna, que también son
prácticamente especialidades muy institucionalizadas, también tienen un bajo nivel de certificación. Y no porque sean menos o peores que nosotros, sino precisamente porque el instituto no nos exige la certificación, a diferencia de otras especialidades que trabajan a nivel privado. Pero vuelvo a lo mismo, es el mal enfoque que tenemos los médicos familiares, creer que nuestro único campo de trabajo es el IMSS, el ISSSTE o la Secretaría de Salud, cuando nuestro campo de trabajo es muy amplio y muy vasto. Lo que sigue. Y bueno, en este artículo que habla de, si me lo puedo acercar un poquito, que habla de la medicina familiar como especialidad médica, y aquí curiosamente vamos a ver qué piensan otras especialidades de la medicina familiar. Entonces, si me lo abre un poquito para que lo podamos ver. Aquí dice, en una reflexión que hacen los que escribieron este artículo, es importante modificar el pensamiento del profesional de salud que decide realizar medicina familiar para poder tener a una persona comprometida consigo misma, con su responsabilidad laboral, su institución y con su desempeño como residente de medicina familiar, lo que generaría una mejor empatía y aceptación de los demás residentes y especialistas. O sea, obviamente, si yo me creo mucho como médico familiar y esa percepción que yo tengo de mi especialidad, voy al hospital y la demuestro, probablemente ellos lo noten, ¿no? O sea, cuando vemos a una chica guapa con minifalda y tacones, podríamos decir que es muy coqueta, muy creída o que se cree mucho, ¿no? Sin embargo, lo que estamos viendo es una mujer segura de sí misma, guapa, a lo mejor inteligente, ¿no? Entonces, lo que vemos de un médico, de una persona, es lo que nosotros vamos a empezar a captar de ese médico, ¿no? Los especialistas y los neurocirujanos que vemos cuando pasan los pasillos al pase de visita, cómo caminan o cómo van. O sea, el pasillo es chico para ellos, no cabe. Se creen mucho, ¿no? O sea, ya llegaron los neuros, ya llegaron los cardiólogos. Bueno, pues también nosotros como médicos familiares tenemos que empezar a creernos que somos anchos igual que ellos, ¿no? Y entonces, al ir modificando nuestra forma de ser, nos van a preguntar, oye, ¿por qué? O sea, ¿tú qué haces? Pero estar seguros de lo que vamos a decir. No, ay, no sé, yo tampoco sé, ¿no? Entonces, eso va a empezar a cambiar la percepción de otras especialidades con nuestra especialidad. Algunos médicos hospitalarios creen que la medicina familiar es igual que la general, que no tiene cuerpo de conocimientos propios y que en muchos casos hicieron medicina familiar porque no tenían otra opción. Cuando en este artículo se les preguntó a los otros especialistas acerca de la medicina familiar, fíjense, 46% dijo que es una especialidad que se dedica a la medicina preventiva. Aunque sí están cerca, pues están errados de la verdad. 38% dijo que se dedican a la atención primaria de la salud y 16% solamente dijo que se dedica a la atención médica en forma integral respecto al entorno del individuo biopsicosocial y familiar. Seguramente esos médicos que contestaron pues más o menos bien tenían a su esposa o a su novia haciendo medicina familiar, porque difícilmente un médico especialista sabe lo que es la medicina familiar. Y aquí otra cosa que nos hace reflexionar, el 100% de los médicos especialistas, si les preguntaron si hubieran querido hacer medicina familiar, el 100% dijo que no. 90% está contento con su especialidad. Ahora, si esa pregunta la hiciéramos ahorita a ustedes, quisiera ver cuántos dicen que están contentos con su especialidad y cuántos dicen que sí querían hacer medicina familiar antes de hacer el ENARM. Igual es otro punto de reflexión. Si de verdad estamos aquí porque queremos estar. Sí. Por lo tanto, si vemos el pasado, o sea, toda esta historia del pasado es para reflexionar en nuestro presente. Si vemos todo el pasado en el que médico general era el médico de cabecera, tenía prestigio, le contaban hasta sus problemas personales, y médico familiar iba a las fiestas y a la casa y a la boda. Vemos que el médico familiar con el que se pretendió hacer en los 70 la medicina familiar, pues está muy lejos de ser lo que se quería hacer, ¿no? No somos ni los médicos de cabecera, no somos el prestigio,
no somos los médicos de confianza, no somos los pilares, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? O sea, no se conservó el espíritu que dio origen al médico familiar, quien no solo fue médico de familia, sino amigo y solucionador de problemas de las familias, más allá de los problemas de salud. Ahorita, ¿qué somos? Aunque suene feo decirlo, porque me duele, porque amo mi especialidad, el médico familiar se convirtió en solo un sistema burocrático para envío de pacientes a hospital o una resolución rápida de problemas, ¿no? O sea, yo voy a la clínica porque nomás tengo gripita, eso sí me lo puede atender el médico familiar, ¿no? Si ya tengo algo más grave, no quiero pasar con el médico familiar, quiero que me vea el cardiólogo, o el neurólogo, o el neumólogo, pero no él, ¿no? Y nada más somos como que el paso para que el paciente llegue a su expectativa de atención, que es el especialista en hospital. Pero bueno, si ni siquiera nosotros sabemos, ya lo vimos desde que estamos estudiando, que es la medicina familiar, pues menos los pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el presente? En algunos países como el nuestro, que no han conseguido tener un adecuado sistema de atención primaria, la atención primaria no es primaria, sino más bien es primitiva. Es un servicio de segunda categoría. Los pacientes no nos ven como un servicio de primera. El mismo paciente admite que de esto a nada, pues esto, o primero va a CIMI y primero va lo que le dice la comadre y ya cuando no le funciona, pues ya viene aquí porque pues ni modo, es lo que hay, es lo que tiene. No es la puerta de entrada al sistema de salud como muchos lo creen o lo queremos creer, de la cual podría garantizar una asistencia adecuada de salud, sino es el único servicio disponible, es lo único que tiene, es lo que le da el trabajo o lo que le aseguró el esposo o el papá o el hijo. O sea, no es lo ideal, sino es lo que nos queda, ¿no? Y a veces hasta nosotros mismos como médicos decimos, bueno, pues se tiene que aguantar, ¿no? Hay médicos que desgraciadamente son poco empáticos y le dicen al paciente, pues aguántese, porque así soy y no voy a cambiar, ¿no? Entonces, no es el sistema ideal, es un sistema totalmente burocrático, cerrado, mermado, en el que ni nosotros somos la puerta de entrada ni somos el ideal, ni el paciente está contento con venir a formarse a las 3 de la mañana y que lo atienda a ver qué médico le toca y a ver con qué cara lo atiende, ¿no? Entonces, esta es nuestra realidad. No somos para nada el médico familiar que éramos hace un siglo. La que sigue. Y bueno, vamos a analizar cuál es la problemática por cada uno. ¿En qué somos responsables? ¿Es responsabilidad toda del médico familiar? ¿Somos nosotros responsables de todo este sistema de salud? No, ¿verdad? Yo creo que no. Yo creo que somos copartícipes de un círculo vicioso que se ha creado en este sistema de salud. Entonces, ¿cuál es la problemática actual? ¿Qué pasa con el paciente? Bueno, que los pacientes viven más tiempo. Afortunado o desafortunadamente, la esperanza de vida se ha incrementado hasta más de 80 años. Sin embargo, esa esperanza de vida los ha hecho muy demandantes a los servicios de salud. ¿Por qué? Porque tenemos muchas enfermedades crónicas. El paciente no solamente viene por una enfermedad, sino viene por múltiples enfermedades. El paciente no quiere invertir en salud. El paciente prefiere gastar su dinero en un iPhone o en ropa que en un medicamento. Entonces, por eso el paciente se ha vuelto altamente demandante en cuanto a su metformina, su paracetamol. Prefiere quedarse sin la metformina que ir a comprarla a la farmacia. Entonces, la gente no invierte. Ellos creen que porque están pagando una cuota aquí, tienen el derecho de todo, cuando no debería de ser así. Hay falta de credibilidad del usuario. A veces también el usuario viene por incapacidad, viene por sacar muchos medicamentos, no viene realmente por una enfermedad. Viene porque, como ellos dicen, ellos les quitan cuota y vienen a desquitarla, ¿no? Vienen exclusivamente a eso. O porque quieren incapacidad. Y entonces inventan enfermedades, inventan dolencias para que el médico tiene la obligación de darle su incapacidad. Hay persistencia de la cultura de la enfermedad, lo que les comentaba, ganancias secundarias como la incapacidad, como los medicamentos.
Desquitar cuotas, como muchos pacientes dicen, pues yo te pago, me tienes que atender, ¿no? De mí comes. Desconocimiento total de la atención integral a la salud familiar. El paciente no sabe lo que es la medicina familiar, creen que somos médicos generales, creen que somos solamente el paso para que lleguen al hospital, pero no saben cuál es la función que nosotros tenemos en un primer nivel. Hay una falta de creencia que el médico es responsable total de la salud. O sea, todavía el paciente nos echa la culpa si está descontrolado. Nos dice que porque nosotros no le hemos dado medicamento o la dosis adecuada, sin embargo el paciente no cuida su alimentación, no cuida su dieta, no hace ejercicio. Entonces está todavía ese paternalismo. El concepto del autocuidado todavía no se ha desarrollado, ni siquiera nosotros como médicos tratamos de educar al paciente en este concepto tan básico que es el autocuidado y la corresponsabilidad que tenemos con la salud del paciente. Entonces, ahí hay una falta de credibilidad del usuario. Bueno, ya está. Y obviamente tiempos exagerados de espera. El paciente llega a formarse para sacar cita a las 3 de la mañana. Obviamente a las 11 que le toca la consulta, pues ya está cansado, ya está de malas. Ya lo que quiere es que lo atiendan rápido y aparte quiere que lo atiendan bien, ¿no? La que sí. ¿Qué pasa con la institución? La institución también tiene la falsa idea que el médico familiar debe resolver la mayoría de los problemas de salud, porque siempre nos lo dicen. El médico familiar tiene que resolver más del 80% de la consulta. Ajá. O sea, tenemos esa también falsa idea, ¿verdad? Porque no debería de ser así. A un bajo costo, porque aparte nosotros decimos, bueno, queremos estudios de... no, ¿para qué tú no lo necesitas? O sea, tú no necesitas ultrasonido, no necesitas un perfil tiroideo, o sea, ¿para qué? Entonces, aparte de que quieren que atendamos toda la consulta, que la resolvamos en un primer nivel, no quieren que hagamos gastos de estudios. Y aparte que lo atendamos rápido y sin tecnología. Nosotros no tenemos aquí difícilmente computadoras, impresoras, o sea, casi quieren que tengamos todo en la mente de todos los pacientes, ¿no? No así se invierte mucho en centros médicos, en tercer nivel de atención. Entonces, hay poca credibilidad tanto del médico como del paciente de la institución. Hay falta de insumos, no nos dan ni reactivos, ni estudios, ni a veces no tenemos ni papel. Eso pasa en el IMSS y en el ISSSTE, que luego está pidiendo un paquete de papel. Es como estar pidiendo, no sé, o sea, así como, ¿ya te acabaste el papel que te di? Bueno, pues los pacientes vienen por muchas recetas. Entonces, es algo de verdad increíble que no tengamos ni papel blanco en los consultorios, ¿no? Falta de equipo de trabajo. Somos víctimas de estadísticas fantasma, o sea, a veces las estadísticas reales de las enfermedades no son las que son. Hay opresión jurídica, los mismos, nuestros coordinadores, nuestros jefes de área, nos dicen que no podemos dar una negativa de consulta o no podemos negar una consulta porque es negativa. No podemos hacer esto porque ya hay una opresión jurídica sobre los médicos familiares. No te puedes ir temprano, no puedes llegar tarde, no puedes esto, tienes que cumplir metas, no tantas incapacidades, no tantos pases, pero sí de muchos. O sea, bueno, hay una opresión jurídica sobre los médicos familiares. Y mucho es, si no cumples, te vas a laborales, si no cumples, es una amonestación. Bueno, es toda una serie de requisitos que nos piden y hay una opresión jurídica en la que el médico familiar no solamente termina agotado emocionalmente, o sea, físicamente, sino emocionalmente, ¿no? De todo lo que nos exigen. No se adaptan a los cambios demográficos. El instituto sigue creyendo que tenemos las mismas enfermedades, que tenemos las mismas necesidades que cuando inició todo este programa. No se ha adaptado a los cambios poblacionales ni demográficos que hay. Hay bajos sueldos, obviamente por eso el médico también se siente desmotivado. Falta de actualización. El instituto a veces no busca estarnos actualizando, capacitando constantemente. Falta de tecnología. El instituto siempre va a tener predilección por un segundo o tercer nivel. Hacen boom por un trasplante de corazón, de páncreas,
de lo que sea, pero nunca ven hacia el primer nivel y todo lo que nosotros hemos detenido, mejorado en cuanto a nuestras acciones que hacemos en el día a día. Muchos administradores de los de las clínicas, sobre todo, no tienen formación en medicina familiar. O sea, directores, subdirectores, jefes de área, no tienen la formación de la medicina familiar, por lo tanto, creen que somos generalistas y nos siguen tratando como generalistas y únicamente para hacer números y no están viendo todo lo que, todas las funciones que debe de desempeñar un médico familiar. Y hay poca inversión en clínicas, ¿no? Y abandono de apoyo a la investigación, lo que comentábamos. El médico familiar tiene que ver 24 pacientes y en su tiempo libre, si le queda, pues ya se dedicará a investigación, a docencia y a todo lo demás que tenga que hacer. La verdad es que a veces es imposible hacer todo, ¿no? Tenemos el espíritu, tenemos las ganas, pero no hay el apoyo y desgraciadamente pues no se puede, ¿no? No es como en los hospitales que, como les comentaba, a lo mejor el adscrito deja a sus residentes a cargo del servicio y el adscrito a lo mejor sí se puede dedicar a investigación o a dedicar a otras cosas porque el residente está a cargo de su servicio y pues aquí no. Aquí nosotros estamos a cargo de nuestro servicio y no hay tiempo para eso. La que sí. Y pues por parte del médico, hay un desarrollo mosaico epidemiológico. ¿Qué es esto? Que el paciente no viene por una cosa. Es difícil ya actualmente que el paciente venga por una cosa. Generalmente, o de su mayor parte, yo creo que en un 80%, los pacientes vienen porque son diabéticos, hipertensos, tienen artritis, se acaban de accidentar, aparte están deprimidos. O sea, ese mosaico epidemiológico con el que viene el paciente no nos permite ver todo en una sola consulta. Entonces hace más compleja la consulta de lo que sería si nada más llegara por diabetes o por hipertensión. Su enfoque sigue siendo eminentemente curativo. ¿Por qué? Por los tiempos. No podemos dar promoción ni prevención, ni dar orientación familiar, porque no nos da tiempo. Entonces nos limitamos a atender por lo que viene y se acabó la consulta. Tenemos un alto nivel de insatisfacción del médico, pues por todo esto que ya hemos platicado. En nuestra sociedad médica se le considera en el más bajo nivel de escala médica. Somos los más bajos de todos los especialistas. En nosotros mismos hacemos envíos exagerados a otros especialistas, a lo mejor con el objeto de ganar tiempo, de no tardarnos tanto, de no hacer una mejor exploración, de no asumir una total responsabilidad. Bueno, esa es otra cosa. ¿Por qué estamos haciendo tantos envíos innecesarios? Tenemos múltiples actividades, no solamente la consulta, las recetas, incapacidades, referencias, mandar a prevenir esa mastografía, los que son del IMSS, a Papá Nicolau, y que control del niño sano, y todos los programas que nos piden, y pues no nos da tiempo. A veces se nos olvida lo que es la atención integral, la importancia de la medicina familiar. A veces no creemos en el paciente, a veces ya los pacientes que son sobredemandantes ya decimos, ay, ahí viene otra vez, ¿no? Ahora qué va a inventar. Y entonces ya no tenemos esa empatía con el paciente. Ya a veces hasta vemos al mismo paciente y nos cae gordo, ¿no? Ay, otra vez, ¿y ahora para qué? ¿No? Y no hay un desarrollo de la medicina familiar. O sea, el médico familiar ya no se sigue capacitando. Cree que todo terminar la residencia y no nos seguimos capacitando, sobre todo en cuestiones de medicina familiar. A lo mejor vamos a cursos de gineco, de neuro, de pediatría, pero nos olvidamos de la medicina familiar, nos olvidamos del por qué hicimos esta especialidad. ¿Está que sí? Y entonces, en la medicina, las especialidades y las especialidades y los que los practican se identifican por lo que hacen. Nosotros vamos perdiendo esa identidad de médicos familiares. Nos vamos volviendo totalmente tecnópatas y burócratas. Ajá, y nos olvidamos de los problemas de salud del paciente. Médico familiar, debemos de recordar que es una especialidad que no profundiza en el conocimiento de un área limitada, sino que toma partes de todas las disciplinas. Eso nos ayuda a englobar tanto al individuo como a la familia en una gama de padecimientos, no solamente médicos, sino sociales, culturales, y por eso nos crea tanto
definir qué es lo que somos, ¿no? O hacia dónde vamos. Entonces, aquí en los dibujitos, pues el cardiólogo, yo soy su cardiólogo, yo voy a revisar su corazón, el pediatra voy a ver a su hijo, el cirujano, pues yo voy a operarlo, y el médico familiar se queda así como que yo qué, pues yo la voy a derivar a todos estos. O sea, no, ni siquiera nosotros mismos sabemos qué vamos a hacer con el paciente. O sea, nos llega a la consulta y únicamente nos limitamos a la consulta. Y ahí se acaba todo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que reflexionar siempre que llegamos a la consulta, ¿cuál va a ser mi objetivo como médico familiar el día de hoy? A lo mejor no a todos les voy a hacer estudio de salud familiar, a lo mejor no con todos me voy a poner a platicar media hora, pero sí darme la meta de por lo menos con uno, hacer una integración de su salud familiar y de su dinámica, y conocerlo más a fondo. Y a lo mejor ese uno, al día siguiente ya es otro, ya son dos, y al día siguiente ya son tres, y a lo mejor en un año yo ya termino conociendo mi población y siendo empática, no solamente con este paciente, sino con toda su familia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las metas que yo día a día como médico familiar me formo? A lo mejor el cardiólogo dice, hoy voy a tomar tantos electros, y hoy voy a diagnosticar a lo mejor una pericarditis, y bueno, hacen hasta lo imposible por llegar a sus diagnósticos. El médico familiar no. El médico familiar no se quiere involucrar más allá de lo que tiene que involucrarse con sus pacientes. Nos limitamos a que viene a su contraria diabetes, viene por sus medicamentos, órale, pum, y ya. Creemos que con eso cumplimos, cuando la función del médico familiar va mucho más allá de dar solo una receta. Creo que sí. Entonces, bueno, ya en un artículo publicado por el doctor Turabián Fernández en el 2001, o sea, ya en el 2001, cuando yo apenas entraba a la residencia, ya él había hecho un análisis de qué pasaba con la medicina familiar en México. Y él menciona que en ese momento había una época de estancamiento caracterizada por una escasa creatividad, rutina de tareas, cartera de servicios y contratos, programas burocráticos y desconectados con el clínico, falta de inversión y parálisis de la reforma con muy bajo presupuesto en la atención primaria. Eso pasó hace 20 años. ¿Ustedes creen que sigamos en ese estancamiento? Yo creo que sí. Yo creo que tristemente ese estancamiento ya se prolongó. y la verdad es que no le veo, y depende mucho de nosotros que empecemos a cambiar eso. Empecemos a innovar, a investigar, a estudiar. Entonces, el perfil poco definido de la especialidad, ¿no? O sea, nos hace falta también en medicina familiar la tecnología. Está bien que seamos médicos familiares de primer nivel, pero no estamos peleados con la tecnología. Debemos de aprender incluso a usar algo tan básico como la computadora. Nos cuesta trabajo, o sea, no queremos. O sea, ¿por qué voy a usar computadora si nunca la he necesitado? Pues porque la tecnología va avanzando y tenemos que adaptarnos a los cambios. Un médico en la priva, un médico familiar en la priva, tiene que hacer uso de la tecnología, si es que quiere tener pacientes. Sin embargo, el médico familiar institucionalizado no quiere la computadora, o sea, no quiere hacer uso de la tecnología. Y no sé en qué radica esa reaciedad a la tecnología, ¿no? Tenemos que aprender, sí, nos va a tener que costar trabajo, pues sí, tenemos que estudiar y aprender cosas que no le habíamos hecho antes, pues no, pero es parte de ser el médico, ¿no? De ser médico, de estar constantemente estudiando, capacitándonos, no solamente en medicina, sino en muchas áreas. Las mismas barreras autoimpuestas que nos vamos poniendo, ¿no? ¿Le puede poner un poquito de foco? No somos capaces de tomar las experiencias que nosotros mismos vamos viviendo. Si le pone un poquito más aumenta a barreras. O sea, la experiencia del médico familiar se basa prácticamente en su consulta día a día. Nosotros en nuestra consulta, a diferencia de otras especialidades, en las que a lo mejor tenemos que leer más artículos novedosos de técnicas, de metodologías, de cirugías novedosas o de estudios diagnósticos novedosos,
nosotros como médicos familiares podemos sacar experiencia de nuestro día a día, ir viendo nuestra población, qué necesidades tienen y cómo podemos implementar acciones de promoción de salud, de prevención a la salud para nuestros pacientes. De que a lo mejor a este paciente no le diagnostiqué un dolor gástrico que era cáncer. Bueno, entonces mi experiencia me va a ir dando que a lo mejor tengo que dirigir mi semiología o que en mi población a lo mejor hay más pacientes que veo que tienen linfoma o que veo que tienen algún tipo de cáncer. Entonces, eso a mí me ayuda a ir mejorando en el manejo de mi población. Y a veces ni siquiera nosotros mismos conocemos a nuestra población. Entonces, no somos capaces de sacar experiencias de las nuestras propias. Ajá, si le podemos, ni de entender y trabajar en nuestros escenarios. Trabajamos de modo diferente al médico hospitalario y esto es algo que debemos de estar conscientes. Desde que somos residentes, saber que no somos médicos hospitalarios, que no vamos a trabajar como ellos, y dejar de pensar que como nosotros no usamos una TAC o estudios más sofisticados, no somos tan científicos como ellos. Somos igual de científicos. El método científico en medicina familiar es parte de nuestro día a día. Y el compromiso gubernamental, ¿no? Deberíamos de hacer que los gobiernos cambien el enfoque de la medicina familiar y de la atención primaria. ¿La anterior? No, la que sigue, perdón. Entonces, no nos hemos dado cuenta, o sea, ni siquiera nosotros como médicos familiares no nos hemos dado cuenta. El perfil de salud que hoy presenta la población mexicana es muy diferente al de hace muchos años. Ahora se permanece más tiempo enfermo y con varios malestares a la vez. Entonces, el momento de la muerte se ha ido retardando. Entonces, vemos a los pacientes como ahí, que llegan por 20,000 cosas. Entonces, el médico ya después de ver 23 pacientes, llega al 24, que le dice, ay, vengo por mi diabetes, mi hipertensión, chéqueme la presión, aparte mi artritis, aparte ya me toca el pase al cardiólogo, y aparte, y me peleé con mi marido, no puedo dormir, ya me peleé con mi marido. Y por último, no se le vaya a olvidar el complejo B. Ya casi cuando uno está terminando las recetas, no se le vaya a olvidar el complejo B y el ácido fólico. Y ya casi cuando se va, pero aparte, ayer empecé con dolor de garganta. Entonces, o sea, son pacientes con múltiples patologías. El pobre el médico ya no sabe ni qué hacerle caso de todo lo que le dijo. Hay pacientes que dicen, yo nada más vengo por 3 cositas, ¿no? O nada más vengo a hacerle 3 preguntitas y sacan un arsenal de cosas que, bueno, o los escuchamos o los atendemos, ¿no? O escribimos. Entonces, ¿qué hacemos primero? Entonces, nosotros mismos no hemos generado un plan de trabajo en nuestro consultorio para hacer esto más dinámico, ¿no? Y tampoco queremos hacerlo, porque también nos hemos vuelto muy paternalistas, queremos que el instituto nos lo solucione, y nosotros nos limitamos a la consulta. Y si el instituto no me da la salud, pues yo no hago más de lo que me toca. ¿Por qué? Porque hemos perdido el amor a la medicina familiar. La que sigue. Entonces, así que la política de atención médica debe ir cambiando hacia una estrategia de prevención, de diagnóstico oportuno, que es lo que tendríamos que hacer. Eso es también parte de nuestro porqué. Modificación de las conductas de riesgo para la identificación y atención de problemas que antaño se pensaban estaban fuera del espectro de las responsabilidades de médico familiar. Antes, yo me acuerdo cuando hice la residencia, hace casi 20 años, muchos compañeros residentes de otras especialidades me decían, es que ustedes nada más atienden gripitas y diarreas, ¿no? Y eran lo que pensaban que nosotros hacíamos, puras gripitas y diarreitas, ¿no? ¿Y ustedes qué hacen? Era lo que o sea, ¿ustedes qué, no? O sea, porque la diabetes, eran para el internista. Sin embargo, todo este cambio demográfico y de salud pública nos está haciendo que nosotros somos el pilar de todas las enfermedades crónico-degenerativas. O sea, deberíamos de estar súper expertos en criterios de diagnóstico de diabetes, de criterios de diagnóstico de hipertensión, de valoración de riesgo cardiovascular, de detección de obesidad, de osteoporosis, artritis en sus primeras etapas, cuándo derivarlo a tercer nivel para que sea operado para prótesis,
Diagnóstico de cáncer en etapas tempranas. O sea, no estamos diagnosticando cáncer en primer nivel. O sea, no estamos viendo factores de riesgo. No estamos modificando. Ya conocemos los factores de riesgo para N enfermedades. ¿Cuáles son los factores de riesgo más comunes? ¿Cuáles son, chicos? Díganme 3. Obesidad. ¿Cuál otra? Sedentarismo. ¿Cuál otra? Tabaquismo. ¿Cuál otra? ¿Y estamos trabajando en ellos en nuestra primer nivel de atención? No. Deberíamos estar haciendo programas con nuestra población y con nuestra gente de detectar factores de riesgo. Y no lo estamos haciendo. Nos esperamos a que el paciente ya llegue diabético, hipertenso para regañarlo. Cuando estamos perdiendo N cantidad de oportunidades para manejar y hacer lo que la medicina familiar tiene que hacer. O sea, ¿qué diferencia sería si nosotros como médicos familiares estuviéramos así con el paciente y su familiar? ¿Sabe qué? Le detectamos estos factores de riesgo para estas enfermedades. Vamos a empezar a trabajar con ellas antes de que aparezca la enfermedad. Vamos a hacer un equipo interdisciplinario con nutrición, con trabajo social, con enfermería. Tráigame a su familia para ver si nada más usted es el que está expuesto a este factor de riesgo o toda su familia. Entonces vamos a diseñar planes para usted y su familia. O sea, a que nos limitamos a la receta y ya, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el objeto de esto? Bueno, ¿cuál es el objeto también de la medicina familiar? Las estrategias de atención a los grupos poblacionales han hecho énfasis en la importancia de incrementar de forma gradual la cobertura de servicios de primer nivel de atención. O sea, hay que reconocer que los institutos o la Secretaría de Salud poco, pero se ha dado cuenta de la importancia del primer nivel de atención en todo lo que es promoción a la salud, todo lo que es campañas de vacunación. Sabemos la importancia que son en México las campañas de vacunación, la detección, la dotación de hidratación oral, la detección de enfermedades respiratorias, ahorita llámese también COVID, ¿no? El famoso triage respiratorio del MARS para el IMSS. Control prenatal, control de niños sanos, planificación familiar, detección oportuna de enfermedades, mantener a los adultos mayores funcionales, tanto física como neurológicamente, tanto funcionalmente en sus actividades de la vida diaria, disminuir ausentismo laboral, ese también es un trabajo de médico familiar, ¿no? Las incapacidades prolongadas, no es que me valga y el paciente ya lleva 3 años y no le hacemos nada, o sea, es responsabilidad del médico familiar las incapacidades. Ajá, del médico de trabajo solamente es dictaminar enfermedad laboral, pero del médico familiar sí es decir cuándo el paciente ya debe presentarse a trabajar o cuándo tenemos que limitar la incapacidad. Mantener una adecuada salud mental, buscar redes de apoyo del paciente, su familia, comunidad y sociedad y detectar enfermedades pandémicas que ahorita lo estamos viendo con el COVID. O sea, todo esto es lo que el médico familiar tendríamos que hacer en nuestra consulta. No dar recetas, no dar complejo B ni ácido fólico, no dar incapacidades de 2 años, sin hacer todo esto. Esta es la esencia de nosotros, este es el porqué de nosotros. Ajá. Sí. Y entonces, ¿qué nos espera en un futuro? Tampoco alentador, porque ya vimos que desde la carrera pues no hay una formación de medicina familiar. ¿Se hace realmente gestión en atención primaria? ¿Realmente los que estamos aquí estudiando medicina familiar o los que ya somos médicos familiares, realmente hacemos medicina familiar? ¿Sabemos lo que es la medicina familiar? ¿O más bien somos parte de un sistema burócrata? Y los residentes son los que sacan la chamba. Entonces tenemos que dejar de mirar hacia los grandes objetivos, decir que el hospital es lo mejor, que los residentes quieren estar en hospital de medicina familiar en lugar de clínicas, debería ser al revés. El residente de medicina familiar debería de querer estar más en clínica que en hospital o en urgencias. Y empezar a replantearnos esta pequeña estrategia de lo pequeño es hermoso. O sea, una clínica de medicina familiar podría tener mucho sentido y mucho valor si hiciéramos las cosas que tendríamos que hacer. Mejor conocimiento de nuestro contexto poblacional. Ya voy a apurarme porque ya mejor coalición y cooperación de salud, mejor comprensión de significados para el paciente y mejor hacerlo nuestro, ¿no? Tenemos que desarrollar la investigación. Tendríamos que no solamente aumentar el número de especialistas en medicina familiar, que ya en México ya está,
sino concientizarlos de lo que están haciendo, asegurarlos de que aman lo que están haciendo, de que están seguros porque están aquí, los pros y los contras. No deberíamos reducir el rango de áreas de competencia de médico familiar a solamente la consulta. Hay muchas otras cosas que podemos hacer. Encontrar en cada paciente un motivo para la investigación. Hay casos muy padres que llegan a la consulta y que nosotros somos los primeros en detectarlos y que incluso podríamos hacer hasta artículos de casos en primer nivel de detección de linfomas, de ciertos cánceres, de ciertas enfermedades que a veces son raras y que llegan a nuestra consulta. ¿La que sigue? Implementar detección oportuna de enfermedades, como ya lo mencioné, de enfermedades no transmisibles, lo que ya habíamos comentado, los factores de riesgo, invertir en temas de promoción, prevención, para poder detectar y disminuir los riesgos de complicaciones y de que el paciente llegue a hospital. La investigación es básica en medicina familiar. Desarrollar alianzas, no ver a las otras especialidades como nuestro enemigo, sino formar coaliciones con ellos, hacer discusión de casos, qué tiene que hacer un paciente con cáncer en un primer nivel y qué tiene que hacer un paciente con cáncer en un segundo o tercer nivel, y ambos trabajar para sacar a ese paciente adelante, porque a veces llega el paciente, por ejemplo, en un EPOC, lo ven allá en tratamiento y sáquese a su clínica, allá que lo siga. Oiga, pero es que, no, en su clínica. Oiga, pero es que también tengo asma. No, en su clínica. O sea, no hay una coalición, hasta parece que estamos peleados, ¿no? Y podríamos hacer tanto por un paciente si los 3 niveles de atención estuviéramos unidos. Pero eso también depende de nosotros. Si nosotros demostramos que sabemos, el médico especialista nos va a considerar. Si no es como siempre, ay, me mandan puras cosas que ni al caso. O sea, médico, y hasta le ponen, favor de apegarse a las guías de práctica clínica. O sea, no enviar a los pacientes nada más porque sí. Pues en parte, digo, tienen razón, ¿no? O sea, si yo no demuestro que sé, o sea, si yo no me gano el respeto, como en toda la vida, pues no me van a respetar y va a seguir siempre esa tabú de que el médico familiar es el que no sabe. Trabajar con asertividad. El enfoque de la medicina familiar no está determinado solo por diagnósticos o procedimientos, sino por toda la necesidad humana del paciente. ¿La que sí? Ahora sí, como dicen, si deseamos que los líderes nos miren, pues tenemos que hacer que nos miren. O sea, no podemos esperar que llegue el director del ISSSTE o del IMSS a decir, oye, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Sino, ¿cómo podemos hacer que nos miren innovando? Creando estrategias en nuestro consultorio que digan, oye, mira, todo el mundo quiere pasar con ese médico, ¿por qué será? o qué está haciendo que tiene muchas felicitaciones, o qué está pasando que su consulta no tiene, sus pacientes están controlados, o algo está haciendo que está cambiando, ¿no? Y entonces empezar desde el consultorio empezar a cambiar y hacernos ver, hacer ver que no solamente somos el que da recetas, sino que ya creamos cursos, grupos de apoyo, dimos terapia, estamos innovando y estamos haciéndonos ver, ¿no? Que a veces no nos gusta, porque también el que nos vean genera más compromiso y queremos estar detrás, ¿cómo dicen? Detrás de las gradas que ser los actores, ¿no? A veces también es parte que va a haber un tema de empoderamiento de médico familiar. Es más fácil no hacer nada y que no me exijan hacer y tener un papel protagónico, pero también de responsabilidad. Sentir amor por lo que hacemos, cuidándonos a nosotros mismos también, ¿no? También el médico que está gordito y que el paciente siempre dice, ay, ¿usted por qué me dice si usted está igual, no? Pues tampoco, ¿no? Innovar, investigar constantemente en enfermedades que llegan a la consulta. Promociona la salud, lo que ya habíamos dicho, quitar este enfoque de atención meramente curativa a un enfoque preventivo, enfoque grupal, individual. A veces ni siquiera los médicos familiares queremos que pase el familiar y muchas veces, ay, no, que espere afuera, o sea, que no pase. O sea, ¿por qué no son médicos familiares, no? Atención continua, viendo la patología de la familia, no solamente del paciente, trabajo en equipo, metodología de bajo enfoque de riesgo, estudio de familia, trabajo intra y extramuros, no ser el médico de consulta, no ser el médico de consultorio, innovar, lo que les decía, irnos más allá, a pláticas, a grupos, armar grupos con mis pacientes y a lo mejor pedir hoy voy a pedir un día el aula,
porque ya cité a mi grupo de diabéticos y yo les voy a dar la plática. No necesito que trabajo social, ni que el director, ni nadie. O sea, yo con mis pacientes de mi consultorio ya armé mi grupo de ayuda mutua. Y ya lo cité y este día voy a pedir que me den el aula porque yo les voy a dar una orientación. Ajá, pero no queremos, tampoco queremos hacerlo, ¿verdad? Estamos a veces en esa falta de empatía. Actividades formativas, informativas, grupos de reflexión con pacientes, abordaje psicosocial. Sí. Bueno, en resumen, el futuro depende pues, de nosotros mismos, de hacer un primer nivel de prestigio, que nadie nos lo va a dar. No va a llegar el presidente como ahorita que está pasando con el COVID, son los héroes. O sea, al contrario, nos exigen más y terminamos siendo los peores ante la sociedad, ¿verdad? La sociedad, en lugar de aplaudirnos, nos recriminó muchas cosas, ¿no? Entonces no esperemos que nadie nos aplauda, no lo van a hacer. Tenemos que empezar nosotros mismos, consolidar la cultura de prevención y de rehabilitación, fomentar una cultura de utilización responsable de servicios, potenciar el liderazgo del médico familiar. Somos líderes, tenemos que creérnosla, consolidar la cultura de la corresponsabilidad. No todo es mi culpa, hay que hacer corresponsable al paciente de su salud y que él también se lo crea. Crear un sistema centrado en procesos, mostrar accesibilidad a la consulta con otros especialistas, dar continuidad, ¿no?, en el proceso de atención. No existen limitaciones para mejorar la capacidad resolutiva de los médicos de primer nivel. O sea, no tenemos, afortunadamente, tenemos eso a nuestro favor, no tenemos limitaciones. Podemos limitarnos a ser médicos consultólogos y, como dicen, recetólogos, o podemos ampliarnos hasta donde queramos. Esa es una gran ventaja. El cardiólogo no tiene esa ventaja, el pediatra no tiene esa ventaja, el neurocirujano, por muy neurocirujano que haya estudiado 6 años, no tiene esa ventaja. Nosotros tenemos una amplia gama de posibilidades que podemos hacer, desde trabajar como administrativos en un área directiva, desde trabajar en un área laboral, desde trabajar en una clínica de consulta, ver adultos mayores, ver niños, hacer programas para el grupo que a mí me guste más. A mí me gusta ver viejitos, voy a armar programas para atención de viejitos. O sea, tenemos una gama inmensa de posibilidades para ejercer nuestra profesión. Tenemos que hacer uso de ellas, solo se requiere de interés, de que amemos lo que hacemos, de buscar alternativas para alcanzar el desarrollo óptimo de todos los implicados y de hacer de ellas un elemento clave que fortalezca la institución, si es que amamos nuestra institución. La que sigue. Enfatizar en la capacidad resolutiva es tener claro cuáles son nuestras metas. Lo que les decía, la meta me la puedo hacer diario con cada paciente. Tomemos nuestras lecciones aprendidas y empecemos a renovarnos para lograr ser el primer nivel al cual pertenecemos, garantizando una mejor atención a nuestros derechohabientes de una manera eficaz, eficiente y de calidad, sea cual sea la institución a la que pertenecemos. Pues gracias, chicos. Nos encanta. Doctora, le entregamos un pequeño presente. Hola a todos, yo soy la doctora Amaranta Lucía Márquez Bouchan. Les agradezco la invitación para formar parte de este momento tan emotivo y tan importante para todos ustedes como compañeros y para nosotros como exresidentes de esta gran unidad. A la Clínica de Medicina Familiar Dr. Ignacio Chávez, yo la conocí desde que fui estudiante de la carrera de Medicina. En aquel entonces mi grupo estaba a cargo del Dr. Palacios, de mis primeros profesores,
quien nos encargaba toda clase de extrañas actividades para contribuir a la educación del paciente. Hasta obras de teatro terminamos haciendo. Sin embargo, tiempo después comprendí que esas extrañas actividades iban encaminadas a lograr uno de los principales objetivos del primer nivel de atención, empoderar al paciente. Desde ahí me enamoré del primer nivel y muy en especial de la Clínica de Medicina Familiar Dr. Ignacio Chávez. Posteriormente, al ser aceptada en la especialidad de Medicina Familiar, por azares del destino, no por recomendación, lo juro, ingreso nuevamente a esta clínica y más allá de la fortuna que sentía por el gran aprendizaje académico que estaba recibiendo, me sorprendió para bien la calidad de seres humanos que conocí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es José Luis Aceves Palma. Yo fui residente en la Clínica Ignacio Chávez del ISSSTE de 2003 al 2006. De verdad tengo muchos recuerdos bonitos de la clínica como residente, la convivencia con compañeros, mucha enseñanza. La verdad que agradezco a mis maestros de la clínica, lo recuerdo con mucho cariño. Actualmente me desempeño como médico familiar, estoy en una atención médica continua, trabajo en el IMSS, trabajo los fines de semana, estoy en la jornada acumulada. La verdad que estoy muy contento de haber o pertenecer a este gremio de la medicina familiar. La verdad que he aprendido mucho, sigo aprendiendo, convivo con compañeros residentes, convivo con compañeros adscritos y de verdad estoy muy satisfecho con la especialidad y cómo me ha dejado enseñanzas. Le doy un saludo a todos los compañeros de la Ignacio Chávez, agradecido y muy feliz de estar aquí trabajando y de recordar a mis compañeros. Gracias. Hola, buenas tardes. Estamos aquí festejando el aniversario de la Clínica Ignacio Chávez, sus 42 años. Estamos muy contentos y aquí estamos mis compañeros. Soy la doctora Amalia Álvarez, fui residente de ahí, de la generación 22, de la generación Boschetti, muy orgullosamente. Entonces, muchas felicidades y muchos abrazos para todos los que se están formando ahí. Buenas tardes, soy la doctora Gabriela Lara Palomino, médico familiar egresada de la Clínica Ignacio Chávez. A todos mis compañeros, maestros y amigos que siguen trabajando y laborando ahí, les mando un saludo cordial, un abrazo por el 42 aniversario de la Clínica Ignacio Chávez, que forma excelentes médicos familiares. Generación Boschetti. Buenas tardes, yo soy la doctora Sandra, también fui generación 22, estábamos haciendo cuentas y pues nada, muchas felicidades a todos. Felicidades Clínica Ignacio Chávez y mucho agradecimiento y cariño para todos. Hola, buenas tardes, soy el doctor Filiberto Barrios Vázquez. Yo soy de la generación no sé, pero estoy del año 2000-2003. Ahí la verdad que muchas felicidades a la clínica, que fue mi casa durante 3 años y después durante 15 años más. Ahorita ya no me encuentro ahí, pero la verdad que ahí dejé muy buenos amigos y muchas felicidades por esos 42 años. Buenas tardes, mi nombre es Raúl Aguilar Maturano, egresado también de la Clínica Ignacio Chávez, con mucho orgullo. Les mando un fuerte abrazo y un placer haber convivido con ustedes, que se la pasen muy bien en este aniversario. Gracias. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Cuídense! Yo soy Carlos Ramírez, soy residente de primer año de Medicina Familiar y bueno, ahora en el 42 aniversario de la clínica, pues solamente quiero comentar que estoy muy orgulloso de pertenecer a esta institución, principalmente en esta clínica como una de la medicina familiar. Y bueno, muchas felicidades a todos los que pertenecen a esta clínica y a esta institución. Gracias. Hola, mi nombre es Yanko, soy médico residente de la Clínica de Medicina Familiar Ignacio Chávez y es para mí pues un honor saber y pertenecer, mejor dicho, a esta clínica en su 42 aniversario. Muchas felicidades. Soy Eder Dorantes y quiero felicitar al ISSSTE y a la Clínica Ignacio Chávez por su aniversario.
estoy muy contento de formar parte de esta institución. Gracias. Hola, yo soy Silvia Itzel Mesa de la Peña, soy residente de segundo año de la especialidad de Medicina Familiar. Estoy orgulloso de pertenecer al ISSSTE, más a esta mi casa, la Clínica de Medicina Familiar Dr. Ignacio Chávez. En este su 42 aniversario, no puedo expresar con otras palabras de agradecimiento lo mucho que he aprendido por parte del personal, por parte de la institución. Espero que sigamos cumpliendo muchos años más y que mejoremos. Gracias. Hola, mi nombre es Ángel Octavio, soy médico residente de primer año de la Clínica Ignacio Chávez y quiero externar mi felicitación por su 42 aniversario y ser parte de esto. Hola, soy Paloma Moreno, soy residente de Medicina Familiar y quiero felicitar a la clínica por estos 42 años. Me siento muy feliz y contenta de pertenecer a esta hermosa casa de residentes y médicos familiares. Saludos. Hola, mi nombre es Sara Agua y soy residente de primer año de Medicina Familiar de aquí de la institución Clínica Familiar Ignacio Chávez. Cuna de la medicina familiar. Estoy orgullosa de formar parte de esta institución y estar formándome como médico familiar. Hola, yo soy la doctora Jill Michelle Montiel Flores, soy R3 de Medicina Familiar, jefa de residentes. Y bueno, pertenecer a la clínica ha sido maravilloso, han sido los 3 años más maravillosos de mi vida, ya que he crecido de manera profesional y personalmente. Soy la doctora Edith Villanueva, profesora de la Clínica Ignacio Chávez. Es un honor haber sido parte de generación de residentes que salieron de aquí y ayudar a formar nuevos médicos residentes. Felicidades.